Lo expresado en este podcast no refleja los puntos de vista de nuestras instituciones o de la Asociación Americana de Psiquiatría. La información en este programa tiene como objetivo educar a los participantes y no debería ser usado con fines diagnósticos o de tratamiento. Disfruten del programa. Hola, me llamo Barrington Pong. Soy un editor de medios de comunicación del podcast de la Revista Americana de Residentes de Psiquiatría. Hoy estoy acompañado por la doctora Andrea Mendiola, profesora asistente de psiquiatría de la Universidad de Yale, y Nicole Kusterman, estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt. En este momento, Barrington y yo estamos en Vanderbilt University en Nashville, Tennessee, y la doctora Mendiola está en New Haven, Connecticut. La doctora Andrea Mendiola es profesora asistente de psiquiatría en la Universidad de Yale. Recibió su título médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Completó el programa de residencia en psiquiatría general para adultos en el Centro Médico Maimonides en Brooklyn, New York, donde fue jefa de residentes del programa. La doctora Mendiola amplió su formación de psiquiatría comunitaria en el programa de subespecialidad de psiquiatría pública de Yale. Más tarde continuó su educación enfocada en los hispanos y fue la fellow inaugural de la subespecialidad de psiquiatría hispana en la Universidad de Yale. Actualmente trabaja en la clínica hispana y en servicios ambulatorios del Centro de Salud Mental de Connecticut. En la clínica hispana brinda servicios de salud mental a la población monolingüe de habla hispana con enfermedades mentales graves. Mientras está en los servicios ambulatorios, atiende a la población en general. Su carga de casos incluye refugiados, inmigrantes de primera y segunda generación y personas con problemas de audición. Recientemente fue galardonada con la iniciativa de diversidad y excelencia docente. La doctora Mendiola es copresidente del Latino Colectivo y actual líder del comité de investigación de esta organización. La doctora Mendiola está principalmente interesada en temas relacionados con la aculturación, la inmigración y su impacto en la salud mental, con enfoque en la educación y la mejora de los sistemas de salud. Hola, gracias por tenerme en el podcast. Inicialmente, ¿qué fue lo que la atrajo al campo de psiquiatría? Mi interés empezó desde un comienzo en la educación sobre salud mental y la salud comunitaria. La psiquiatría y en particular la psiquiatría pública me ha dado la oportunidad de hacer esto. Por ejemplo, mientras que estaba en la escuela de medicina, me interesó mucho proyectos que implicaban comprender las creencias, las tradiciones de las personas y cómo estas creencias se relacionaban con su salud. O quizá también en proyectos que requerían enseñar en la comunidad. De estas experiencias de enseñar en la comunidad, aprendí que para enseñarle algo a alguien, primero uno necesita entender a la persona, comprender sus creencias, los conceptos que tienen, que a veces vienen de generación tras generación, y cómo estos conceptos guían sus vidas, las decisiones que toman y cómo los ven. Y en cierta manera, me parece que esto es lo que hacemos como psiquiatras, que intentamos de la mejor forma de entender y comprender a las personas que tratamos y ver el mundo a través de sus experiencias y pensamientos. Creo que de esta manera podemos ayudar al máximo a nuestros pacientes, que no es solo con los medicamentos que podemos recetar, pero también con otras formas como la terapia, los recursos que pueden tener la comunidad, la educación o promover la participación de la familia o amigos cuando es apropiado. ¿En qué consiste el Hispanic Psychiatry Fellowship y cuáles son los componentes específicos o especiales de este programa? La subespecialidad de psiquiatría hispana de Yale fue formada por la doctora Esperanza Díaz en el 2020 y ha podido llevarse a cabo por la colaboración de
el Departamento de Salud Mental y Adicciones de Connecticut, DIMAS, y la Universidad de Yale. Y yo tuve la suerte de ser aceptada como la primera fellow de esta subespecialidad. El fellowship es una capacitación avanzada en servicios de salud mental orientados a la recuperación y que son también culturalmente sensibles para la comunidad hispana. Y con respecto a culturalmente sensibles, lo que queremos decir es que las tradiciones, la cultura y las características propias de la comunidad hispana se toman en consideración al brindarles atención de salud mental a los pacientes. Y en verdad son el eje de la relación con el paciente. Y además, como dije, está enfocado en los servicios orientados a la recuperación de salud mental, que quiere decir que nos centramos en la persona como un todo, en vez de ver a solo un paciente con enfermedad mental. Entonces, trabajamos con el paciente, con su familia, con la comunidad, y vemos diferentes maneras para ayudarlos a reintegrarse a la comunidad, a ser parte de la sociedad donde pueden tener un rol y conexiones o relaciones con otras personas de una forma significativa. Por eso es que trabajamos con un equipo multidisciplinario en la clínica, y esta es la experiencia que brindamos a los fellows que vienen al Hispanic Psychiatry Fellowship. El equipo está formado por trabajadores sociales, administradores de casos o case managers, psicólogos, especialistas, pares, psiquiatras, y todos somos bilingües y biculturales. Y realmente es un esfuerzo en equipo, y el fellow puede liderar este equipo y comprender el papel crucial de cada persona que puede interactuar con el paciente. Además de eso, nos enfocamos en involucrar a la comunidad y a la familia o los amigos del paciente en su recuperación. Porque para entender al paciente como un todo, es importante comprender cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve dentro de su familia y de su comunidad. Y esto también nos ayuda a planificar cómo brindar mejor atención para los pacientes. Hay una fuerte evidencia de que la cultura, la raza, el idioma influyen en la comunicación entre pacientes y proveedores, y el acceso a la salud y también influyen en los resultados de tratamiento en salud mental. Por lo tanto, es que comprender estos factores y centrarse en ellos mejora la salud mental de nuestros pacientes. Y este es uno de los objetivos del fellowship. Muchas gracias por contarnos los inicios de su carrera como psiquiatra. ¿Nos podría contar un poco sobre la población hispana con la que usted trabaja? Sí, claro. Bueno, para empezar, New Haven tiene una población muy diversa. Alrededor del 31% de la población es reconocida o identificada como hispana. Y en la clínica hispana tenemos el privilegio de poder ayudar a esta población. Principalmente vemos a pacientes que solo hablan español o que hablan un poco de inglés, pero que se beneficiarían de un equipo hispano, o que quizá prefieren compartir estas cosas que son tan personales en español, a pesar de que hablan un poco de inglés en otras situaciones. Y los pacientes que vemos padecen una enfermedad mental grave, como es el desorden de depresión mayor, el desorden de bipolaridad, esquizofrenia o el desorden esquizoafectivo. Y de nuestros pacientes, algunos de ellos no tienen seguro y los vemos sin costo cuando no tienen seguro y no pueden pagar. Además, el CMHC, el Connecticut Mental Health Center, tiene una farmacia que proporciona medicamentos sin costo para los pacientes si es que no tienen seguro. Y bueno, la comunidad hispana es diversa en New Haven y también es bastante diversa dentro de la clínica hispana. No tengo los números específicos, pero más o menos alrededor de la mitad de los pacientes de la clínica hispana son de Puerto Rico, y la otra mitad está compuesta por diferentes nacionalidades, incluidas mexicanos, ecuatorianos, colombianos y algunas otras minorías de pacientes y algunas otras minorías de países de América del Sur. Claro que durante los últimos años
debido al conflicto interno y violencia en Centroamérica, estamos viendo más pacientes de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. En su práctica diaria trabajando con la comunidad hispana, ¿existen algunas diferencias con respecto a los diagnósticos o tratamientos específicos en esta población? ¿Y hay algunos aspectos culturales o recursos que influyen en su práctica? Sí, personalmente yo creo que trabajar en un equipo hispano donde todos hablan el mismo idioma y comparten de una forma u otra la misma cultura es probablemente diferente que en otros lados. De alguna manera me hace sentir más como en casa. Por ejemplo, en la clínica a veces hay música latina en el fondo o hay un olor a arepas en los pasillos y la decoración de la clínica también expresa nuestra cultura. Y yo creo que como así me hace sentir a mí como en casa, los pacientes que vienen a la clínica también sienten esta conexión, o al menos eso es lo que tratamos, que los pacientes se sientan como en casa, que puedan confiar y ser parte de la clínica, donde se puedan conectar con sus terapeutas, que comparten su idioma y las mismas tradiciones, ¿no? La cultura hispana comparte muchas tradiciones que involucran principalmente la importancia de la familia, ¿no? O de los familiares y el rol que nosotros tenemos en la familia o el rol que los familiares tienen en nuestras vidas. Y la mayoría, por ejemplo, de nuestros pacientes quieren traer a sus familiares a las visitas y obviamente si es que es en beneficio de su salud, nosotros trabajamos de esa manera. Por supuesto que a veces el paciente necesita reunirse a solas con su terapeuta, pero lo que quiero decir es que valoramos la importancia de la familia en la comunidad hispana y tratamos de hacer la familia parte de nuestro plan de tratamiento. También otras consideraciones en la comunidad hispana son las creencias religiosas. La comunidad hispana es principalmente cristiana y con diferentes denominaciones. Y nosotros trabajamos con iglesias de la comunidad para promover la salud mental. Alentamos a que nuestros pacientes que son creyentes puedan continuar fortaleciendo su fe y las conexiones con estas organizaciones religiosas. Además, como mencioné antes, es importante para nosotros que los pacientes confíen en nosotros en la clínica y construyan una relación con nosotros. Es por eso que la confianza y el respeto mutuo son otros componentes de la cultura hispana. Por ejemplo, en épocas en que los inmigrantes han sufrido discriminación o amenazas, esta relación con la clínica ha sido clave. Y por último, quiero agregar que las creencias culturales sobre las enfermedades mentales son importantes también en la comunidad hispana. Los hispanos y en verdad todos, cualquier persona, queremos una explicación a lo que nos está pasando o alguna enfermedad mental o se nos ocurre alguna razón por qué es que algo nos está pasando. Y a veces estas explicaciones son precisas o más o menos precisas y otras veces tienden a ser más mágicas o culturales. Y nosotros trabajamos con ellos sin ignorar estas creencias y en vez de eso tratar de entenderlos y hacer que sus creencias formen parte de la recuperación. Por supuesto que también está el lado negativo de esto, que es la existencia del estigma, que es muy fuerte en la comunidad hispana, pero tratamos de disminuirlo con educación al paciente como también a sus familias. ¿Podría desarrollar un poco más sobre la relación entre la salud mental y la cultura en la población hispana? Sí, por supuesto. Y les puedo dar un ejemplo que espero explique de alguna manera esta intersección que a veces puede resultar un poco confusa. Este es un ejemplo de un paciente que vimos en un momento, paciente hispano que creía que estaba poseída por el diablo. Ella no tenía ningún otro problema, no tenía ninguna otra queja, además de un poco de ansiedad que le producía
todo esto porque era una persona muy religiosa y bueno, le tenía temor al diablo y a lo que estaba pasando. Ella fue vista en algún otro lugar por un proveedor de salud mental que no era hispano y pensó que ella tenía alguna enfermedad o alguna forma de psicosis y le recetó antipsicóticos que ella no tomó. Y en sus palabras ella dijo, bueno, yo no estoy loca, yo no tengo por qué tomar esas medicinas. Es más, cuando le pregunté por qué es que no tomó los medicamentos, me dijo que ella no los necesitaba, que lo que ella necesitaba era un exorcismo. Y bueno, entonces la evaluamos y con una evaluación muy detallada de la parte médica y psiquiátrica, con imágenes y laboratorios para descartar cualquier otro problema, y no encontramos nada abnormal. Entonces, lo que hicimos fue conversar con la familia, conversamos con un vecino y también con el líder religioso de su iglesia. Y lo interesante fue que todos estuvieron de acuerdo en que ella no tenía nada malo, sino que estaba poseída por el diablo. Lo que significa es que toda su comunidad compartía la misma comprensión de la situación. Y es por eso que es importante no ignorar el contexto cultural, porque si bien si uno ignora el contexto cultural, uno puede pensar que es solo la persona con estas ideas que pueden ser vistas como psicosis. Y este tema en verdad tampoco era completamente nuevo para mí. Yo escuché algunos casos similares en Perú, pero era la primera vez que veía a alguien experimentándolo. Y bueno, con este paciente no prescribimos ningún medicamento, en cambio comenzó con psicoterapia por la ansiedad más que todo y ayudarla con las conexiones con la iglesia que ella quería, ¿no? Y después de más o menos un año, su ansiedad disminuyó y ella dejó de preocuparse por el hecho de estar poseída. Por otro lado, ella además tuvo una serie de exorcismos en la iglesia y finalmente ella fue dada de alta de la clínica cuando ya no necesitaba nuestros servicios, cuando ya se sentía mejor. Y con este ejemplo solo quiero aclarar de alguna forma o hacer el punto de que las experiencias o creencias culturales de diferentes culturas pueden confundirse fácilmente con la definición occidental o la definición médica de psicosis o alguna otra enfermedad. Es por eso que comprender la cultura y utilizar la información y el conocimiento de la comunidad o los familiares es muy importante. ¿Cómo pueden los residentes y estudiantes mejorar su atención a los pacientes hispanos que sufren problemas de salud mental? ¿Y qué otros consejos les daría a los estudiantes que trabajan con esta población? Sí, yo creo que ser curioso y aprender sobre la cultura, conocer a sus pacientes y que el objetivo no es solo tener un diagnóstico. Claro que obviamente cuando uno está en la escuela de medicina o está en la residencia, uno tiene que aprender todo para hacer el mejor diagnóstico y prescribir la mejor o más utilización de las medicinas que nuestros pacientes pueden necesitar. Pero también enfocarnos en conocer a los pacientes como personas, ¿no? Preguntarles, por ejemplo, qué les gusta comer o cocinar o cómo celebran sus cumpleaños o fiestas, qué es lo que más extrañan de sus países. Y por ejemplo, preguntarles sobre su enfermedad y de qué manera ellos pueden compartir lo que ellos creen en respecto a la enfermedad o cómo ellos ven su propia enfermedad. Por ejemplo, la Cultural Formulation Interview, la entrevista de formulación cultural, es una herramienta muy útil para esto. Por ejemplo, preguntar cosas como ¿por qué cree que le está pasando esto? ¿O cómo cree que usted podría mejorar? ¿O qué es lo que su familia piensa sobre lo que está pasando? Este tipo de preguntas nos ayuda a entender a la persona. Y esto no es solo para hispanos, esto es algo que se puede y se debería hacer en todas las personas.
Y creo que debemos apuntar o enfocarnos a entender a nuestros pacientes de esta manera, sin importar de dónde sean. Muchísimas gracias por su tiempo y su dedicación a la comunidad hispana. Nosotros somos Nicole Klosterman, Barrington Wang y Andrea Mendiola. Este es el podcast de la Revista Americana de Residentes de Psiquiatría. Si ustedes disfrutaron de esta conversación, denos 5 estrellas y visiten nuestro Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. El Twitter de la doctora Mendiola es @AndreaMendiola8. Gracias por escucharnos. Gracias. Me gustaría dar el agradecimiento a Nicole Klosterman y la doctora Andrea Mendiola por ayudarme con este episodio. Ayudaron a traducir este episodio al español.